Mm, mm, mm. Se está cargando. Ya, ahí se cargó. Bien, entonces continuemos. Habíamos terminado de ver esto, ¿cierto? ¿Qué otro tema? ¿Qué otra aclaración ahí es importante? No, bueno, son cosas que luego también van a ir saliendo. Bien, entonces, chicos, vamos a centrarnos, ¿cierto? Vamos a seguir centrándonos en este lado de la moneda, ¿cierto? En esta vereda, em, entendiendo un poco cuáles son las premisas asociadas a la intervención, ¿ya? Los tres ejes principales que redundan en la intervención, estando asociados a las condiciones del neurodesarrollo en la infancia, tienen que ver con estos aspectos que aparecen acá. Hay, sobre todo en el último periodo, donde ya se ha logrado saber más, comprender más estas condiciones, hay un fuerte énfasis, obviamente, en la prevención inicialmente, ¿ya? Donde ahí los psicólogos y gran parte de los profesionales de las áreas psicosociales, de salud y de educación, ¿cierto? Y parte importante también de muchas políticas estatales que se han desarrollado en países como el nuestro y en países también del primer mundo, ¿cierto? Asociado a la mayor comprensión de estas temáticas, deviene de la prevención, ¿ya? Todos los mecanismos de prevención universal, ¿ya? Donde obviamente se rescatan todo lo que se pueda transmitir a la sociedad y a las comunidades respecto a qué cosas o qué elementos se pueden hacer o prevenir, ¿cierto? Intentando la no ocurrencia de algunas de estas condiciones. Ya sabemos que hay algunas que muchas veces no es posible del todo discriminarlas, ¿cierto? Reconocerlas, sobre todo cuando vienen como en la línea genética. Pero ahí yo también les comentaba que incluso en otros países eh, donde hay mayor acceso, no sé si en Chile se hará, o sea, estudios de cariotipos sí se hacen, ya, en todas partes, pero no sé si en Chile estará tan accesible o tan presente esto de que los papás, cuando quieran, en el fondo, planificar tener familia, ¿cierto? Hacerse estudios de cariotipo, pero en otros países eso se hace, ¿ya? Y por ahí uno podría decir, bueno, entre comillas, hasta lo genético podría, entre paréntesis, tratar de prevenirse, ¿cierto? Si yo veo que en el cruce genético o veo ya alguna condición que está presente a ese nivel, podría ser más consciente de optar o no a la procreación, ¿ya? Y por ahí también la semana pasada, ¿cierto? Hablábamos de algunas cosas que suceden en otras latitudes, ¿ya? Pero más allá de eso, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver también con la concepción de los cuidados durante el embarazo y en primera infancia, ¿ya? Antes yo también les comentaba que incluso en las generaciones pasadas estaban estas concepciones erradas respecto a las necesidades infantiles, ¿ya? Esta cosa, por ejemplo, que yo les comento de repente es como muy de las abuelitas, ¿cierto? Como muy de nuestras generaciones pasadas que te decían, mira, si el niño llora, déjalo llorar, que es bueno porque se hace independiente y si llora, además hace fuerza en los pulmones, va a crear unos pulmones sanos. Bueno,
En realidad los pulmones no necesitan estar ahí a máxima potencialidad para que se desarrolle el sistema respiratorio. El sistema respiratorio en un estado normal se va a desarrollar, ¿ya? Eh, pero sí es muy dañino que el niño esté llorando todo el rato y no reciba consuelo, ¿ya? Eso aumenta la liberación de ciertos neurotransmisores, neuroquímicos, de ciertas hormonas que luego se exacerban. Si esa situación de estrés, ¿cierto? El estrés tóxico en la infancia se mantiene de manera sistemática, producto de experiencias vitales inadecuadas, eso también va a tener repercusiones importantes en la vida de ese niño y que incluso, o sea, y que impactan. Y por eso genera alteraciones y conductas que después se observan, porque eso está impactando en la organización, en la arquitectura cerebral, ¿ya? Entonces, todas estas cosas que antes eran como muy conocidas, ¿cierto? Esto no tomes tanto, no lo malos costumbres, no lo tomes en los brazos porque se va a volver dependiente, ¿cierto? O si el niño se pega en la cabeza, da lo mismo porque son como blanditos, ¿cierto? Tienen abierto aquí la cabecita y el cráneo es como blandito, entonces si se pega en la cabeza, da lo mismo porque es como el niño como indemne, ¿ya? Y todas esas concepciones erradas en el fondo. em, han tendido a desaparecer o cuestionarse en la medida que conocemos más sobre las implicancias en el neurodesarrollo y en las primeras etapas del desarrollo infantil. Leticia, alguien me bajó la presentación. Me imagino que fue por error. Profe, Leticia, una duda dígame. respecto, es que en delante también se me olvidó consultarle, ahondar un poquito más, primera vez que lo escuchaba en el estrés tóxico en los niños. Sí, es que estoy volviendo a cargar la presentación. Estrés tóxico es un concepto, hoy día se habla mucho de experiencias adversas en la infancia. Emergen todos estos conceptos justamente asociados a el maltrato en la infancia. Y aparece el concepto de experiencias, digamos, adversas en la infancia, polivictimización, estrés tóxico, que aluden un poco a conceptualizar lo mismo, que en el fondo es situaciones de vida donde eh, existen en la vida del niño desde temprana edad, probablemente desde que nace, experiencias sistemáticas de estrés, ¿ya? Y ese es el concepto más global, porque en el fondo estrés es cualquier situación que te genere estrés, po. Y para los niños las situaciones que generan estrés obviamente están asociados a mecanismos de vulneración, maltrato, eh, estoy tratando aquí de ordenarme. Maltrato, ¿cierto? Ya sea directo o indirecto, por ejemplo, el maltrato físico o psicológico que se puede ejercer sobre un niño, pero también, por ejemplo, qué pasa en un bebé chiquitito, ¿cierto? O en un niño donde a lo mejor no hay un maltrato físico directo hacia él, pero el papá golpea a la mamá. O es una familia que todos los días está en un constante griterío, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué nos pasa cuando alguien grita? ¿Cuándo y por qué usamos, por Nos ejemplo, asustamos, nos alteramos. exacto, ¿cierto? En el fondo, cuando alguien grita, esto de elevar la voz así de manera desproporcionada, es casi en el fondo un indicador de riesgo, algo pasa, ¿cierto? En el fondo activa procesos que son fisiológicos. Tal como dices tú, uno se sorprende, ¿cierto? Genera todo digamos, la activación del sistema autónomo, ¿cierto? Que implica que la persona se pone en una posición de expectancia, ¿cierto? Que es súper visceral y que está anclado incluso casi a la sobrevivencia del ser humano desde tiempos pretéritos, ¿ya? Cuando hay una amenaza en el ambiente, el sistema automáticamente activa, ¿cierto? Todo un circuito de respuesta. Y ustedes saben ahí que hay todo un sistema autónomo que se encarga desde la aceleración del ritmo cardíaco, ¿cierto? La sangre corre hacia o se dirige hacia las extremidades porque uno en el fondo tiene que o huir o defenderse, ¿ya? Eso es una respuesta evolutiva, pero adaptativa, para poder defenderme de situaciones de estrés, ¿ya? Si voy por la calle y alguien grita, uno se gira, ¿cierto? O están asaltando a alguien, o alguien se cayó, o tengo que correr, ¿ya? Pero imagínense eh, un niño pequeño que recién está tratando de entender el mundo, tratando de organizar en su mente qué es lo que es aquello de afuera, ¿ya? Que está sometido a familias donde están constantemente gritando, donde la música
está a todo volumen todo el tiempo, donde el papá grita, la mamá grita, donde además esa relación tiene alta carga agresiva. Ya no solamente es gritar por gritar, sino que ya se empiezan a transmitir ciertas pautas vinculares que además son de agresividad, ¿ya? Eso obviamente daña, ¿ya? Y ahí a lo mejor no vamos a estar en vista en presencia de un trastorno del neurodesarrollo como lo estamos conceptualizando desde esta esfera, pero eso también impacta la biología. Es la arquitectura cerebral la que se empieza a conformar de cierto modo y eso está hiperestudiado, ¿ya? Cuando uno habla hoy día del buen trato en la infancia y de prevenir el estrés tóxico, la vulneración, los maltratos, no solamente una postura ética, no solamente una postura política, es porque hay evidencia real y palpable en el cerebro, ¿ya? En términos como bien simples, por ejemplo, entre todo lo que pasa a nivel orgánico, cuando nosotros reaccionamos al estrés, lo que se libera en el torrente sanguíneo son las hormonas, las corticotropinas y en particular el cortisol, ¿ya? Cuando un niño está sometido sistemáticamente a ese tipo de experiencia, esa hormona y otros procesos bioquímicos hacen que la respuesta cerebral, y que después eso se va a evidenciar en las conductas que tenga el niño, se desarrollen de una manera distinta a cuando no estamos expuestos a ese estrés, ¿ya? Y de hecho, ahí hay estudios donde muestran, ¿cierto? Por ejemplo, exacerbados niveles de corticotropina en edad gestacional, posnacimiento, en la adolescencia, y cómo ese riesgo, ¿cierto? Cuando en tu sangre, en tu sistema, debido a simultáneas o sistemáticas experiencias de estrés, las que sean, em, las implicancias que tiene para desarrollar o alguna condición en particular, o algún trastorno de conducta, o alguna alteración de salud mental, incluso en la edad adulta, a tener mayor probabilidad, ¿cierto? Nuevamente, exacerba la prevalencia, la posibilidad de que incluso los adultos con esa biografía, por decirlo de alguna manera, son incluso más susceptibles a morir de ataques cardíacos, ¿ya? Porque en el fondo tu sistema aprende a funcionar en un modo que no es el óptimo para el organismo, ¿ya? Entonces, hay mucho que hoy día se está estudiando y se estudia desde distintas ramas, desde la neurociencia, desde la neuropsicología, desde la biología, desde la genética, hasta lo más clínico propiamente tal, hasta la parte más psicoterapéutica, donde muestran los daños reales y palpables de ambientes que son muy tóxicos. Y ahí aparece este concepto en el fondo que resume cualquier tipo de experiencia como estrés tóxico. Y aparecen otros conceptos también, esto de experiencias adversas en la infancia, estrés tóxico. Hay otro que también, bueno, polivictimización, ¿cierto? Niños polivictimizados. No solamente, por ejemplo, es que los maltrates físicamente, o no solamente hay un maltrato psicológico, ¿cierto? Además de haber maltrato psicológico, además de haber maltrato físico, hay abuso sexual, violencia intrafamiliar, consumo de drogas en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí en el fondo se esgrime este concepto de polivictimización, niños polivictimizados. De ahí aparecen un montón de conceptos que se abordan en esa esfera. Eh, Eso, Leticia. Bueno, y a partir de ese tema y de todos estos otros, ¿cierto? Nuevamente, acá, los psicólogos y gran parte de los profesionales del área de la salud y la educación em, hacen, ¿cierto? Y se trabaja y todavía estamos, de hecho, gran parte de estas cosas se intentan prevenir, ¿cierto? A través de acciones universales a la población, esto, casi como de educarnos, ¿cierto? Casi de combatir estas concepciones tan anticuadas que estaban muy presentes en el seno de nuestras sociedades más tradicionales, ¿ya? Esto que en realidad eh, no importaba mucho en la infancia porque en realidad el niño tenía que aceptar nomás el maltrato, la familia que le tocó, etcétera, etcétera, ¿ya? No sé, ahí hay mucho de psicoeducación que se hace y que se tiene que seguir haciendo, mucho también sobre concientizar, ¿cierto? La sociedad, los distintos ambientes, etcétera, etcétera, ¿ya? Y cuando luego avanzamos ya a la existencia de alguna condición del neurodesarrollo, ya estamos hablando, ¿cierto? Estos conceptos que aparecen particularmente en esta línea, en esta esfera, que como yo digo, no es psicoterapia,
propiamente tal, sino que alude a una línea interventiva que alude al diagnóstico precoz, ¿cierto? A poder detectar síntomas tempranos, y eso puede ser un diagnóstico dimensional, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser un diagnóstico descriptivo, así como con la etiqueta, sino que puede ser un, o sea, perdón, no necesariamente tiene que ser la etiqueta, sino que puede ser un diagnóstico descriptivo, dimensional, ¿ya? Y si aparece alguna esfera del desarrollo infantil que está alterado o está rezagado, tenemos que intervenirla. Y ahí se esgrime, ¿cierto?, estos conceptos de diagnóstico precoz y intervención o atención temprana, ¿ya? Lo fundamental de eso es obviamente la anamnesis, ¿ya? Ahí todos los mecanismos asociados a las primeras consultas, cómo indagar en el desarrollo del niño, y después de eso, ¿cierto? Cuando ya hay alteración, algún indicio, algún síntoma, algún motivo de consulta que me haga sospechar de una hipótesis, mira, sí, parece que este chiquitito ya tiene 3 años y todavía no desarrolla el habla fluida, ya, veamos qué está pasando, ¿ya? Un trastorno de lenguaje de tipo fonológico, o no habla porque que no se contacta con el resto, ya habría que evaluarlo, pero todo va en la línea, ya sea fonoaudiológico, que también uno como psicólogo lo podría discriminar y ya después la evaluación más específica se la deriva a fonoaudiólogo, o no, mira, no habla no porque no tenga foniatría, sino que está muy desconectado del mundo, o sea, no hay contacto ocular, no mira, no le interesa el contacto humano, por eso no ha desarrollado el lenguaje, ¿ya? Y ahí ya cuando se empiezan como a acentuar ciertas hipótesis, ¿cierto? Lo que deviene es una evaluación neuropsicológica, ¿ya? Ahí se están usando, hay muchos instrumentos de evaluación, hay algunos que están estandarizados en Chile, no todos, hay otros tantos que, si bien no tienen adaptación en Chile, son gold standard, son instrumentos considerados a nivel internacional como gold standard, porque se evalúan también condiciones que son universales, como estas cosas que veíamos, ¿ya? Que independiente de la cultura, yo a tal edad voy a esperar que el niño, por ejemplo, se siente solo, que en el fondo tenga la postura erguida y que pueda sostener el tronco y la cabeza, ¿ya? Eso no es cultural, eso viene predeterminado. Si pongo al niño en cualquier ambiente sano, el niño va a lograr eso. Por lo tanto, si no lo logra, tendré que ver qué está pasando, ¿ya? Entonces, ahí hay mucho instrumento del cual uno después se especializa. Hay algunos que son genéricos, como baterías neuropsicológicas. El WIS, por ejemplo, el WIS 5, si bien sigue manteniendo en su etiqueta, en su nombre, como test de inteligencia, ¿cierto? Que es como el concepto o constructo clásico, pero más bien hoy día son considerados baterías neuropsicológicas. Hay toda una exploración psicológica en distintas áreas cognitivas del niño. Y también hay instrumentos que son más específicos. Por ejemplo, para el autismo hay test que son universalmente conocidos, que tienen alto nivel de confiabilidad, con bajo riesgo de falsos positivos y falsos negativos, que cuando uno ya se va por ese camino, ¿cierto? La hipótesis apunta hacia allá, uno se puede aplicar, ¿cierto? Uno puede aplicar con el niño un tejado, por ejemplo, con alto nivel de certeza, ¿cierto? Siempre y cuando la persona esté entrenada, esté certificada, ¿ya? La mayoría de esos instrumentos sí por lo general requieren cierto nivel de expertise, no solamente en la aplicación, sino que entender, ¿cierto? Todos estos constructos que hay a la base, todo este barrido teórico, ¿ya? Un poco esto y mucho más de lo que uno también después tiene que seguir estudiando, ¿ya? Y con esa evaluación, ¿cierto? Lo que se saca, chicos, es un perfil de fortalezas y debilidades. Esto en términos concretos, ¿con qué nos liga a nosotros los psicólogos? Por ejemplo, si estuviéramos en una escuela o en un centro de salud y nos pidieran evaluar a un chiquitito que tiene hipótesis como en esta línea. ¿Con qué elemento concreto después nos liga la evaluación y el perfil de fortalezas y debilidades? Con el tipo de intervención que vamos a hacer. Antes de eso, Leticia. Redacción de un informe. Correcto, sí, ¿cierto? Ese perfil de fortalezas y debilidades es lo que uno después redacta en un informe, ¿ya? Si se acuerdan por ahí, quizás en años anteriores, cuando en algún ramo les hacían redactar un informe, ¿cierto? También algunas pinceladas, ciertas cosas, bueno, ahí los informes después llevan eso, ¿cierto? Bueno, y hay formatos típicos, ¿cierto? Hay una estructura que es más o menos universal del informe, con los datos de identificación, los antecedentes relevantes, donde yo sintetizo todos los datos de la anamnesis, el motivo de consulta o motivo de derivación, ¿cierto? Los instrumentos que apliqué, los resultados, ¿cierto? Y las conclusiones o el diagnóstico. Y entre los resultados y las conclusiones finales, lo que debo hacer es
obtener en el fondo un perfil de fortalezas y debilidades, ¿ya? Antes, desde una mirada bien sesgada, siempre que se llevaba un niño sobre, por ejemplo, los pies, que es nuestro tema transversal, ¿cierto? Años antes, los psicólogos hacían un informe, entregaban un informe psicológico después de valorar al niño y ponían todo lo que el niño no sabía hacer, todos los aspectos negativos, todos los aspectos rezagados o retrasados en su desarrollo. Pero también había un sesgo, ¿cierto? Asociado al déficit, ¿ya? Porque, y bueno, ¿y ese niño qué fortalezas tiene? Porque para intervenirlo, ¿cierto? Que es lo que viene después, tal como decía Leticia, tengo que establecer, pues, cuáles son sus factores de riesgo, sus factores protectores, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. A lo mejor sí, está en una condición muy compleja y a lo mejor tiene muchas debilidades, pero alguna fortaleza tiene que tener. ¿Ya? A lo mejor en la familia, a lo mejor en la mamá, a lo mejor su gran fortaleza es en la escuela, ¿ya? El vínculo que tiene con el profesor, o que la profesora de aula está comprometida, se interesa por el chico, o a lo mejor este niño está rindiendo muy mal, producto de su condición, pero tiene estas otras áreas, a lo mejor tiene gran habilidad deportiva, artística, o tiene un buen vínculo con alguien del colegio. Entonces hay que buscar la manera de no solamente también quedarse en el sesgo negativo. Ya hay que buscar, porque si no también nos quedamos con muy pocas esferas de intervención. Recordemos que la intervención como un axioma igual transversal, casi siempre las intervenciones están asociadas, ¿cierto?, a poder atajar, prevenir o disminuir los factores de riesgo que tenga el niño y poder tomarse, ¿cierto?, anclarse de los factores protectores y poder aumentarlos desde ahí, ¿cierto? Entonces, casi como premisa universal de las intervenciones. Entonces, eso también es súper importante que dentro de este proceso evaluativo lo reconozcamos y tiene implicancias directas en un objeto que es súper concreto para nosotros los psicólogos, que es el informe psicológico, ¿ya? Y ahí poder poner sugerencias, si a lo mejor me derivaron un niñito con sospecha de discapacidad intelectual y yo observo que no va por ahí la cosa, que no tiene ninguna pinta de eso, que no se cumplen los criterios y que más bien es algo alojado en la familia, bueno, tendré que sugerir eso otro, ¿cierto? Derivación a alguien más en la línea familiar sistémica, que vea el tema como más vincular en la familia o cómo esta familia apoya el proceso escolar, o eso lo podría hacer yo desde la escuela, si estoy trabajando en una escuela, ¿cierto? Involucrar a la familia, a los padres, en el apoyo escolar del niño, ¿ya? Y bueno, y cuando se cumple la hipótesis también, si el niño sí tiene discapacidad intelectual, bueno, también voy a necesitar el apoyo de la familia y el involucramiento, ¿ya? Entonces, ahí ya, con un buen proceso, chicos, evaluativo, ya se van despejando y se van abriendo muchos caminos de intervención y después tengo que ir priorizando. Bueno, a lo mejor no lo puedo hacer todo, ¿cierto? Nadie puede hacer todo. Ni el psicólogo de la escuela, ni el psicólogo clínico, ni la persona en el consultorio. Entonces tenemos que ir viendo qué áreas en el momento actual, ¿cierto? En el tiempo de hoy, para este niño, con esta familia, con estos recursos, con estas dificultades, se pueden empezar a intervenir. ¿Cuáles áreas son las más prioritarias hoy día? ¿Ya? Y ahí, si nos vamos, ¿cierto? Si hacemos la conexión con los que nos pedía el decreto 170, ¿ya? Yo les subí ayer como material complementario que en una carpetita, le subí formato de anamnesis, que es el que se ocupa en PIE, ¿ya? Pueden haber otros, ¿cierto? Puede haber otro formato con otros colores. Muchas veces todas las dependencias donde se trabaja con niños tienen formato de anamnesis, pero en el fondo la anamnesis es una recogida profunda y extensiva de todos los datos del desarrollo, incluso a nivel prenatal y familiar, ¿ya? En simple, pero se lo subí para que lo tengan como formato, el que se ocupa en pie. Le subí estas tablitas que en las diapos está medio borrosa, eso que no se veía muy bien, donde aparecen los signos de alerta, ¿cierto? Cualquiera que trabaje con niños no podría hacer un checklist, ¿cierto? Y verificar ahí si hay alguna cosa que llame la atención y que no debería estar ocurriendo, o que debería haber ocurrido y que no está ocurriendo, ¿ya? Y le subí el manual de orientaciones técnicas, ¿ya? Ahí se profundiza y como le decía, tampoco es tanto, ¿cierto? No hay una profundización muy amplia respecto a esto que yo les mostraba en la clase hace unos días atrás, hace una semana, en las áreas de intervención. Te piden en el fondo, bueno, priorice, ¿ya? A lo mejor el área de empleo no pinta ni pega para un niño de 12 años. Pero a lo mejor sí, pues si está trabajando con un niño que tiene autismo y que está a punto de salir de cuarto medio, que a lo mejor ya vio que no quiere ir a la universidad, no quiere seguir estudiando, pero quiere conseguir un oficio, un empleo, bueno, orientemos esa esfera. Entonces ahí hay que priorizar, ¿ya? Porque nunca nos va a dar el tiempo ni los recursos para poder intervenir
todas esas áreas, ¿ya? Y además tampoco hay que intervenirlas todas siempre. Va a depender justamente de la evaluación que realicemos, ¿ya? Leticia. Profe, nosotros ahora con usted vamos a tener que hacer un perfil de fortaleza y debilidades, ¿cierto? Sí, a partir de un caso, Ya, profe, pero pero va a ser disculpe, general, ya, porque no general, van a tener pero acceso a la evaluación específica propiamente tal. ya. Y profe, nosotros para hacer ese perfil, ¿en qué nos basaríamos? ¿En las clases? ¿En algún texto aparte o alguna clase específica? En lo que hemos ido hablando en las clases, Ujú, en la literatura que yo les subí, hay un ¿sí? texto que es chiquitito, que también discrimina como áreas de intervención, hay que Ujú, aparece como una especie de cuadrito, y eso, en el fondo de las clases y de los textos. Y hay un video que también yo les voy a, que vamos a, no sé si lo vamos por tiempo en clase, pero se lo voy a subir al aula ujú. para que lo vean, Ya, profe. Sí, porque ¿ya? esa era mi duda. Ya, gracias. Súper. Eh, y a partir de esto, chicos, ¿cierto? Deviene luego la intervención que cuando se detectan y que es digamos, lo que se está buscando hoy día, ¿cierto? Rápidamente cuando está asociado la condición, ¿cierto? Hay una hipótesis ya de condición de neurodesarrollo, alteración del neurodesarrollo, ¿cierto? Yo les comento que todos los esfuerzos hoy día están puestos a detectar rápidamente y ojalá una intervención temprana. Y ahí es lo que hoy día se denomina atención o intervención temprana, que son todas las ayudas o soporte desde los distintos profesionales que pueden colaborar en la intervención con el niño hasta los 6 años, desde los 0 años, ¿cierto? Desde el nacimiento hasta más o menos los 6 años. ¿Ya? Ese es el límite desde donde se describe la atención o intervención temprana. ¿Ya? No quiere decir que ese niño cumpliendo los 7 años o pasando ese límite de edad no tenga que seguir interviniéndose, ¿ya? De hecho, es el gran tema hoy día, ¿ya? Porque, por ejemplo, el mismo centro que yo les comentaba, el centro de atención temprana que se está generando desde fondos privados y la Universidad Católica, también, ¿cierto? Como es atención temprana, se intenta revertir, ¿cierto? Mejorar el pronóstico con una intervención intensiva en esas etapas iniciales del desarrollo, ¿ya? Pero después, bueno, ¿qué pasa después? Pues cuando el niño ingresa al sistema escolar, tiene 6, 7, 8, 9, 10 años, de ahí para adelante, también necesita apoyo, ¿ya? Y eso es un poco lo que intentó y lo que se hace, ¿cierto?, en los PIE, ¿ya? En Chile, a partir del decreto 170, surgen los proyectos de integración escolar que intentan dar cobertura y abordaje desde el ámbito educativo, ¿cierto? Apoyado también con el sistema de salud, a niños que tengan alguna condición del neurodesarrollo, alguna discapacidad, ¿ya? Que en el fondo la escuela pueda colaborar en esa intervención y que en el fondo les facilite también transitar en la biografía académica, ¿cierto? En la trayectoria educativa, ¿ya? Pero aún así, ya hemos visto muchas de las críticas que aparecen a partir de los proyectos de integración. Los equipos muchas veces no están del todo formados en esta área. Hay muy poca especificidad o especialización profesional. Hay pocos equipos a veces. Hay poco tiempo, a veces hay gente que sí se ha formado y son muy buenos equipos, pero de repente es tanta el tema burocrático en los proyectos de integración, esto de andar evaluando a los niños, subiendo informes, en la plataforma del ministerio, etcétera, etcétera, todas estas barreras que les comentaba anteriormente, ¿cierto? También a veces chocan con hacer intervenciones más efectivas y más eficaces, ¿ya? Pero es un poco la respuesta que se dio desde el Estado de Chile en su momento. Hoy día tiene fuertes críticas. Hay varias cosas que ya hemos visto desde los mismos diagnósticos de la nomenclatura, que está desactualizada, que está obsoleta, pero también hay que reconocer, ¿cierto?, la otra mirada, la otra parte, ¿cierto?, que en muchos casos fue el gran apoyo que tuvieron muchas familias y muchos niños que estaban en estas condiciones, ¿ya? El tema es que hay que avanzar desde ese decreto a quizás un decreto que sea más actualizado, a un formato de intervención que sea mucho más amigable y efectivo, ¿ya? A que cada vez sean más profesionales en el sentido que estén más capacitados, ¿ya? Porque cualquiera de las áreas donde uno trabaja después no basta con la formación universitaria, ¿ya? Em, necesariamente uno ahí tiene que seguir leyendo o estudiando o autoperfeccionándose, ¿ya? Porque si no uno queda corto en la intervención, ¿ya? O peor aún, comete errores como los que yo trataba de mostrarles en las diapos anteriores.
Bueno, ¿qué características tiene esta intervención? Ya sea que la cataloguemos como intervención temprana hasta los 6 años o de ahí para adelante, ¿ya? Siempre se concibe la multidisciplinaridad, el foco multidisciplinar, o hay una distinción entre multi e inter, pero en el fondo entender que por la característica de alteraciones que puedan tener estos chicos, se requiere el apoyo de distintos profesionales, ¿ya? Y en esa interdisciplinaridad, la mirada, tanto en el diagnóstico como en la intervención, se enriquece, ¿ya? Ya vemos que, por ejemplo, cualquiera que quiera hacer un diagnóstico, si te llega un chiquitito, claro, yo tengo que manejarme en todas las áreas del desarrollo infantil, ya todo lo que evalúa el WIS, ¿ya? En la parte del lenguaje, la parte socioemocional, evaluar qué tan atrasado no va la parte académica, ¿ya? Porque todas tienen implicancia, en todas esas áreas del desarrollo tienen implicancia en estas condiciones, ¿ya? Entonces, probablemente ahí, en la parte evaluativa, tendremos que tener una habilidad transversal, generalizada, ¿cierto? Para evaluar todas esas áreas. Y ya después en la intervención probablemente el fonoaudiólogo puede concretar una evaluación más profunda, pero también una intervención, perdón, también más ligada al área fonoaudiológica o del lenguaje, el psicólogo más a la parte de interacción social, cognición social, la mentalización, habilidades sociales, ya otras áreas que tienen que ver con la cognición, la memoria, la atención, etcétera, ¿ya? Y ahí cada profesional, en el fondo, tiene que aportar con su grado de expertise, ¿ya? Y obviamente la intervención ojalá tiene que ser complementaria, o sea, no solaparnos, no chocar en las intervenciones o no contradecirnos muchas veces, ¿ya? Em, y obviamente esto, ¿cierto? Ya como se establece esa intervención, nuevamente nos reporta a un producto concreto, que era lo que también salía en clases anteriores, que era este perfil de apoyo, ¿cierto? Yo tengo que establecer en las escuelas, en los proyectos de integración, a los niños se les hace un PASI o un PAI, ¿ya? Que son programas de intervención individuales, planificaciones curriculares, etcétera, donde el equipo va de acuerdo al perfil del niño, ¿cierto? Su perfil de fortalezas y debilidades y sus recursos, etcétera, establece un perfil de apoyo, ¿ya? ¿Quiénes lo van a intervenir? ¿Cuántos días a la semana? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuáles van a ser las estrategias? ¿Si va a haber o no una adecuación curricular a nivel académico? Etcétera, etcétera. ¿Cuál va a ser la intervención con la familia? ¿Ya? Y eso tiene que quedar consignados en un perfil de apoyo, ¿ya? En un plan de intervención, ¿ya? Con un objetivo general, con objetivos específicos, ¿ya? Tengo que anteponer los recursos, las cosas que voy a necesitar, etcétera, etcétera. Ya que son estos formatos clásicos de cualquier elaboración de intervención, de proyecto, ¿ya? Que es súper transversal también. Y como eje central, ¿cierto? Para cualquier niño, obviamente la intervención tiene que ver con la especificidad y las características particulares de cada niño, ¿ya? Y ahí lo mismo que hemos hablado. Podemos tener 2 niños con diagnóstico de autismo, ¿ya? Pero una cosa es saber el diagnóstico, eso ya me abre un paraguas, ¿ya? Pero luego tengo que evaluar la dimensionalidad, todos los aspectos dimensionales, todos sus síntomas, qué es lo que está a nivel leve, moderado, severo, comorbilidades acompañantes, otros cuadros, etcétera, etcétera, ¿ya? Y en base a eso se hace ese perfil de apoyo. Es súper personalizado de acuerdo al niño y a su condición particular de vida. Pero en términos globales, transversales, en la mayoría, ¿cierto? También como un axioma, o como una premisa, ¿cierto? Yo podría decirle que en el fondo la mayoría de las intervenciones, a grosso modo, tienen que apuntar a esto, ¿cierto? Tienen que tener un foco en poder facilitarle a ese niño, a esa niña, su funcionamiento adaptativo, ¿ya? Porque no todas sus condiciones las vamos a poder revertir, ¿ya? Hay conductas y ahí es donde hay que entender estas diferenciaciones entre una situación de índole familiar que a lo mejor amerita o es más adecuado una psicoterapia familiar, resignificante, revinculante, etcétera, a cuando estamos en una condición del neurodesarrollo donde probablemente hay conductas que yo no voy a querer porque no voy a poder eliminar. A lo mejor son conductas que son compensatorias, que el niño ejerce, que yo las veo desde afuera como un observador externo, como psicólogo, como papá, como profesor, y veo conductas así que como que no son normales, entre comillas. Pero a mí me molestan. Para mí son conductas que a lo mejor me causan inquietud, pero a lo mejor para el niño le ayudan a regularse.
Ya a lo mejor es eso que el niño, no sé, esas muecas que hace, las estereotipa, o que el niño esté constantemente moviéndose, por ejemplo, etcétera. Son mecanismos que tiene el cerebro para poder regular ciertos procesos, ¿ya? Entonces, no todo, en las condiciones del neurodesarrollo, no todo vamos a querer cambiarlo, porque no todo se puede modificar, ¿ya? Lo que debemos apuntar, a grosso modo, es mejorar el funcionamiento adaptativo, ¿ya? En el fondo, entender a este niño con estas características, en esta condición de vida, con esta familia, e ir viendo cómo podemos generar aportes, ¿ya? En el contexto escolar, familiar, y también cómo podemos entrenar al niño en algunos aspectos para que él funcione y se adapte mejor al ambiente, ¿ya? Eso como un elemento más transversal de cómo entender la intervención, ¿ya? Ahora, para cada uno de estos aspectos, claro, también se necesita saber harto, instruirse, estar en contacto. Esto después cuando uno trabaja, en la medida que te vas poniendo en contacto con esos ambientes y con esas situaciones, uno también va ganando mucha experiencia en eso, ¿ya? Eh, anclado, muy anclado, como yo les decía, a este ámbito, ¿cierto? Surge particularmente como una... es como, en el fondo es una subespecialidad de nuestra profesión, pero en Chile ustedes saben que no están reconocidas. Ya en otros países como en España, eh, los neuropsicólogos sí se acreditan, ¿ya? De hecho, por ejemplo, alguien puede hacer un magíster o un diplomado, por ejemplo, en neuropsicología, y además de cursarlo, te piden horas de ejercicio clínico en esta área. Y como que te acreditan la subespecialidad, ¿ya? Por ejemplo, eso sucede en España, pero en países como el nuestro eso no existe, ¿ya? Em, obviamente uno se especializa, pero tiene que ver con el ejercicio de uno, ¿cierto? En el área laboral, en lo clínico, desde una corriente particular, en el área educativa, desde este enfoque, pero en términos legales no existe esa acreditación, ¿cierto? No es como en los médicos, ¿ya? Entonces, ahí está esa cosa de que un psicólogo, no sé, pues, clínico, el otro día podría cambiarse de área y ser un psicólogo laboral. No hay, al menos en nuestro país, no hay legalidad en eso, ¿ya? Pero en el fondo, sí, ¿Te puedo hacer una consulta? Es que por supuesto. em, resulta que una vez un amigo me estaba consultando por datos de psicólogo ¿Ya? y encontró uno por internet que hacía una práctica que se llama neurofeedback. Y yo ¿Ya? jamás en mi vida había escuchado algo como eso y cuando me puse a ver la página, bueno, no sé si usted maneja información respecto a ello, pero yo cuando la vi como que me pareció un poco extraño porque era como aliviar o como que por lo que describía un poco era como aliviar ciertos síntomas mediante como que te conectaban a una especie como de electrodos o algo en la cabeza y era como un juego que tú tenías que ir completando. Mm. Y con ello, como que ibas periódicamente, mientras más lo hacías en tu casa, qué sé yo, como que ibas aliviando ciertos síntomas o malestares. Mm. ¿Hay información sobre eso o respecto a ello? Como que nunca lo había escuchado. Sí, sí, eso sí. Hay gente que se dedica a eso. Yo desconozco el grado real de eficacia, la evidencia que haya de eso. Pero hay muchas cosas que han ido surgiendo. Muchas de ellas, sobre todo a estas que le han puesto como el prefijo neuro, muchas de ellas son pseudoterapias, ¿ya? Pero no todas. Entonces ahí hay que también hay que buscar muy bien y un poco apuntar a lo que tú consultas. Yo con respecto al neurofeedback, eh, sé que se está utilizando en algunas áreas. A veces para algunos tratamientos puede tener mayor grado de eficacia y no para todo, pero desconozco la evidencia real. Ya yo sí sé, por ejemplo, que hay cosas como la programación neurolingüística, que también aparece por ahí, que hay psicólogos y profesionales que la aplican y que la venden mucho, pero no tiene evidencia. De hecho, la programación neurolingüística está considerada dentro de la pseudociencia. Yo tenía pacientes, por ejemplo, cuando trabajaba en psiquiatría, tenía una paciente que iba por depresión y la hija, que era joven, era mayor de edad, pero jovencita, estaba yendo a programación neurolingüística, que era como para controlar los estados impulsivos.
el tema del control de la alimentación y porque se fumaba mucho. Y le estaban haciendo terapias de programación neurolingüística y al principio había funcionado súper bien, como que había respondido al tratamiento. Ustedes saben que por lo general el tema de la sugestión es súper potente, ¿ya? Y funciona mucho el efecto placebo en todos nosotros. Entonces, al principio, la gente suele sentirse mejor o mostrar algún nivel de evidencia de mejoría de algunos cuadros o síntomas, pero después eso no se sostiene en el tiempo, ¿ya? Eh, hay terapias de neurofeedback, pero por eso ahí habría que investigarlo bien, porque hay otras terapias que utilizan corrientes eléctricas, que también va como no sé si es neurofeedback propiamente tal, pero eso sí ha tenido, porque eso de hecho se hace en los hospitales, ¿ya? Tiene mayor evidencia de funcionar en la mitigación de síntomas en estados depresivos y en otros cuadros en la línea como más neuropsiquiátrica, pero no era con electrodos, por eso ahí habría que buscar bien qué se está vendiendo o qué tipo de terapia se hace dentro del neurofeedback, porque incluso a veces entran distintos formatos de intervención dentro del neurofeedback o de lo neuro no sé qué. Hay una máquina que está a nivel experimental en unos hospitales y que ya en algunos casos se han consolidado, que no estoy segura que funcione con electrodos, pero te ponían una cuestión en la cabeza y esa máquina generaba impulsos de corrientes eléctricos hacia el cerebro. No recuerdo cómo funciona, porque de hecho lo hicieron hace un tiempo, hace varios años ya, mostraban, ¿cómo se llama? Reportajes en la tele. No sé cómo entra, porque obviamente no puede ser no es una cuestión abierta, ¿cierto? Una experimentación invasiva del cerebro, ¿cierto? Probablemente era con algún tipo de mecanismo que lograba que cierta estimulación eléctrica bajara al cerebro. Y eso sí lograba y sí había evidencia de que mejoraba la sintomatología de algunos cuadros depresivos y algunas otras dolencias en esa línea, ¿ya? Pero también hay mucho de terapia que se vende con el prefijo neuro, que pueden ser dos cosas. Lisa y llanamente son fraudes, son pseudociencias, y a veces pasa lo otro, que son terapias que se están probando eh, y se empiezan a aplicar y a vender y se desconoce la evidencia. En el fondo no se sabe si funcionan, si no funcionan, si tienen riesgo o si las mejorías que la gente dice tener son solamente efecto placebo, porque en el fondo no se han evaluado. Y ahí un poco la ciencia trata en algunos casos de validar eso. Por ejemplo, la parte educativa, que también si uno se va para allá, hay todo un abuso, un uso y abuso de hacer intervención psicoeducativa por parte de los profes y de muchos colegas psicólogos basados en las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje, señalando que si se adecúa el estilo de enseñanza al estilo de aprendizaje del niño, el niño mejora el aprendizaje. Y eso se demostró, se hicieron estudios incluso con grupos experimentales hace muchas décadas y se demostró que no tenía efecto en el aprendizaje de los niños. Entonces, en todas las esferas posibles aparecen cosas que de repente se venden y son fraude, entonces hay que tener mucho ojo con eso. Y hay que indagarlas porque hay mucha digamos, han surgido muchas formas de intervención en distintos ámbitos que hay que ser más o menos cauteloso. Felipe. Profesora, yo tenía la consulta de que en determinados casos, posterior ya un diagnóstico establecido, cuando se necesita intervención clínica, si es que esta área puede ser abordada por un psicólogo escolar, por ejemplo. ¿En qué sentido? En el sentido de que no sé si es que será por una confusión mía, si es que me está fallando la memoria a largo plazo, pero recuerdo que al menos la psicología escolar se desprendía de las teorías de Roger, ¿no? ¿O es una confusión mía? No, no necesariamente. Pero en ese sentido, las terapias rogerianas también sirven para contextos que son fuera O de sea, la escuela. Entonces, por eso me preguntaba eso. sí. Lo que pasa es que, mira, ahí tenemos que retomar quizás una diapositiva que vimos el semestre pasado
función de los enfoques interventivos dentro de la psicología escolar, que en el fondo devienen o bajan de los grandes paradigmas epistemológicos. Y ahí aparece el conductismo. Recordemos que el gran aporte que hace el conductismo es casi fundar la educación basada en objetivos de aprendizaje. Ya que en el fondo no es que yo le enseñe cualquier cosa al niño o lo que se le ocurra al profesor, sino que de acuerdo al desarrollo, y si yo digamos, lo expongo a ciertos contenidos, a ciertas experiencias de aprendizaje, el niño debería ir aprendiendo tales cosas, y hay todo un aporte que hace el conductismo en su momento, que por ahí queda, es muy reduccionista, ¿cierto? También en la mirada, en la forma de observar el aprendizaje humano, el desarrollo infantil y el aprendizaje escolar. Luego viene el cognitivismo, ¿ya? Y el cognitivismo desde los postulados de Piaget, de Vygotsky, más contemporáneos, ¿cierto? Jerome Brunner, y todas las otras líneas que aparecen, que incluso después unen el cognitivismo con el constructivismo, ¿cierto? Como una línea que se va desarrollando desde los aportes de distintos autores, que algunos hacen más énfasis en lo biológico, en lo social, en lo cultural, en lo familiar, entender la escuela como un proceso psicosocial, y hoy día biopsicosocial, porque no podemos desprenderlo de la parte biológica, ¿ya? Y también en la escuela surgen movimientos de corte más gestálticos o humanistas, y también hay intervenciones en la escuela que son de ese corte. ¿Ya? Alguien te podría decir, mira, ¿sabes qué? Aquí no vamos a hablar ni de trastornos del neurodesarrollo, ni de programas de intervención, porque esta es una escuela basada en una mirada, una concepción, ¿cierto? Una ontología de vida que está asociado a valores humanistas. Aquí no nos gustan las etiquetas. Vamos a ver qué está pasando con ese chico, vamos a entender su condición de vida, y de acuerdo a eso él va a ir explorando y le vamos a dar, digamos, una educación que sea proclive a eso, pero en función de sus habilidades el niño va a ir explorando, y va a tener un tipo de enseñanza que hoy día para el Mineduc, ¿cierto? Para la lógica del Estado más tradicional, vendría siendo como una educación un poco más alternativa, ¿ya? Y hay escuelas que hacen eso, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de separar lo clínico de la escuela, es que en la escuela no se puede hacer psicoterapia, que es un poco la distinción que yo hacía un momento atrás, ¿ya? Pero cuando yo hago una evaluación en una escuela de un niño, por ejemplo, ¿y por qué aparece esto? Porque a nivel internacional, ¿ya? Tanto en países anglosajones, y que es lo que está ocurriendo también hoy día en Chile, parte importante de la gente que trabaja en los programas de integración o viendo o apoyando las trayectorias escolares como psicólogos en la escuela, están desarrollando esta como subdisciplina que no solamente es neuropsicología escolar. Y eso requiere destrezas clínicas, sí, y lo puedo intervenir desde la escuela, sí, pero la distinción con lo clínico es que no estoy haciendo psicoterapia. Yo no voy a abordar un duelo en la escuela, yo no voy a abordar una terapia revinculante con los papás desde la escuela. Eso lo hará el psicólogo clínico en un contexto de psicoterapia familiar. Pero la escuela, desde este enfoque, si uno se para desde acá, sí se puede hacer intervención y se hace. De hecho, hay libros que te hacen, de hecho, hay una diferenciación donde te muestran la diferencia entre neuropsicología clínica de la neuropsicología escolar. Y la diferencia es que la neuropsicología clínica propiamente tal como nace, tiene que ver con la evaluación, y de ahí surge todo el desarrollo de test y de la intervención, ¿cierto? De niños y personas que están con secuelas. Un niño con afasia, un niño con daño cerebral, cuando es muy evidente la discalculia, ¿cierto? Ya viene una condición súper diagnosticada, súper evidente, aparece un síntoma, ¿cierto? Un síntoma neuropsicológico, y ahí viene una intervención. Y eso lo están haciendo los psicólogos en la escuela, ¿ya? Pero además se hace una distinción hoy día con que te dice, ojo, pero no todo lo que estamos viendo y haciendo en la escuela requiere una mirada como de secuela clínica, ¿ya? En el fondo, a lo mejor lo que yo veo son problemas de adaptación en este niño, algunas reminiscencias probablemente de algún tipo de rezago escolar, poco apoyo familiar desde la casa, ¿cierto? Toda una nomenclatura, una condición media difusa, y lo que necesita ese niño es, obviamente, apoyarlo con una intervención específica en algunas áreas neurocognitivas que le faciliten a ese niño su adaptación a la escuela, su rendimiento escolar, su adaptación con los padres, y también, obviamente, siempre la intervención familiar con los papás, ¿ya? Que el papá, la mamá siga fortaleciendo esas áreas cognitivas en la casa,
¿ya? Que le ayude, por ejemplo, no sé, cómo en estrategias súper cotidianas se le puede ir facilitando al niño a ir desarrollando otras habilidades. Por ejemplo, ya ordena tu pieza. O sea, primero, todo el tema de crianza que implica que el papá ponga límite y que le diga, oye, no, incluso si estás desde la casa no puedes estar todo el día acostado, ¿ya? Tienes que bañarte, tienes que acostarte, ya. Eso alude casi a sistemas de crianza. Yo puedo trabajar, orientar eso con, que no es psicoterapia, ¿cierto? Es casi psicoeducación, habilidades parentales. Pero además le puedo enseñar a los papás y puedo orientar a los papás que además estas cosas que son como de desarrollo cognitivo, se puedan facilitar desde instrucciones desde la casa. ¿Ya? Por ejemplo, y ahora vas a ordenar tu pieza. ¿Ya? Y uno dice, ya, pero en el fondo está ayudando con el cuidado del hogar. Sí, pero en ese ordenar tu pieza, además el niño tiene que aprender a seguir instrucciones. Además tiene que desarrollar habilidades para ordenarse mentalmente, para decir, bueno, antes de poner las tapas tengo que limpiar la sábana, ¿cierto? Entonces, en todas esas experiencias, cuando uno las piensa y las organiza y las establece en una orientación directa respecto a un niño y una familia que tiene una cierta particularidad, se vuelve en el fondo ya una intervención. Pero para hacerlo tengo que en el fondo saberlo, ¿cierto? Conocerlo, entenderlo, planificarlo, tener conciencia de eso, ¿ya? Porque si no se vuelve solamente en un consejo nomás. Los psicólogos no se supone que no damos consejos, es como que sí, hágalo, va a hacer su pieza. Ya, pero ¿qué finalidad tiene eso en la regulación del niño, en la organización familiar? Cómo eso después se puede generalizar para que el niño además en la escuela tenga también mejor adaptación, que también sepa que hay normas, que hay límites, que hay tiempo, que una cosa viene después de o una cosa viene antes y después viene la otra, ¿ya? Entonces, eso sí se hace y tiene que ver, Felipe, que con un poco lo que tú dices, que claro, hay distintos enfoques, ¿ya? Pero lo que se hace en educación y lo que se ha hecho históricamente no solamente viene de un autor o de un enfoque en particular, ¿ya? De hecho, hay muchas aportaciones dentro de lo que sea. Lo mismo que en psicoterapia clínica. Psicoterapia clínica, ¿cierto? Puedo tener la línea psicodinámica. Dentro de lo psicodinámico hay un montón de subescuelas que surgen de eso, ¿ya? Dentro de la línea cognitivo-conductual lo mismo, ¿ya? Para psicoterapia clínica, para un proceso psicoterapéutico propiamente tal. En la escuela es lo mismo, pero cambia el objeto de estudio, ¿ya? Y por ahí, por eso te decía, en las clases del semestre pasado, cuando abordábamos convivencia escolar, habían un par de diapos donde te mostraba cómo desde los distintos paradigmas o paraguas epistemológicos van bajando distintos enfoques y dentro de cada enfoque además hay un montón de autores y un montón de modelos, ¿ya? Eso, no sé si te aclaré un poco. Sí, profesora, muchas gracias. Ya. Bien, ¿cómo vamos con la hora, chicos? Uy, ya estamos súper tarde, ya. Pero para terminar, vamos a tomar unos pequeños minutitos más para terminar, o ir ya terminando en esta parte, entender eso, ¿cierto? Lo que yo acabo de explicar un poco, dentro de lo que se está profundizando mucho, concretamente, porque también en la escuela hay muchas áreas, ¿cierto? En el semestre pasado veíamos lo que es convivencia escolar, ¿ya? Convivencia escolar es otro foco, tiene efectivamente un carácter casi sociocomunitario, ¿ya? Acá nos estamos parando nuevamente desde otra vereda o desde otra arista, ¿cierto? Desde los contextos de los proyectos de integración escolar que tienen una visión de ver las cosas, ¿cierto? Han hecho aportes, pero también tienen sus fuertes detractores o críticas, pero han sido efectivamente en algunos casos un apoyo importante. Desde ahí el psicólogo toma un cierto rol y una cierta función y parte importante de lo que se ha ido gestando en ese contexto, ¿cierto? Deviene de la neuropsicología, ¿ya? Que en un inicio era eminentemente clínico, que de hecho en algunas escuelas se hacía, que era como ver el síntoma clínico neuropsicológico e intervenirlo, pero hoy día más bien está digamos, acercándose o más bien está emergiendo la neuropsicología escolar. De hecho, hay libros, yo no lo muestro acá porque no nos da el tiempo y no es de este nivel, pero en uno de los cursos del magíster, donde vemos evaluación neuropsicológica, hay modelos de neuropsicología escolar que te enseñan así como desde la evaluación, los instrumentos, la hipótesis y después la intervención que deviene, ¿ya? Entonces, desde ahí surge como este enfoque particular de trabajo que es para esta arista, digamos, y ahí surge todo lo que tiene que ver con las evaluaciones neuropsicológicas, ¿ya? En el fondo, ser hábil en la aplicación de instrumentos, entender también cómo se construyen los instrumentos, cómo se aplican para poder interpretarlos, ¿cierto?
y en base a eso, ¿cierto?, poder establecer junto con un equipo multidisciplinario entre los que entra el propio psicólogo, ¿cierto?, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, educadores diferenciales, entre otros, ¿cierto?, a la intervención asociada a alguna esfera neuropsicológica, ¿cierto?, alguna esfera del neurodesarrollo, de estas habilidades cognitivas que vamos desarrollando, y que pueden estar quizás rezagadas en el marco de un chiquitito, de una niñita, ¿cierto?, en el marco del desarrollo infantil, y esas son las áreas que se intervienen, ¿ya? Y ahí, dependiendo del caso, se pueden establecer distintas estrategias, ¿ya? De hecho, por ejemplo, si uno piensa lo que hacen los terapeutas ocupacionales, son casi habilidades de la vida diaria, ¿ya? Pero lo mismo que yo decía recién, no solamente decirle ya, hácete jugo con las naranjas, sino que esa actividad, ¿cierto? Esa habilidad, que es una cosa cotidiana, ¿cierto? Una cosa doméstica, se planifica cuando es necesario con un niño, una niña o con una persona, porque tiene ciertos objetivos, ¿ya? Por ejemplo, lo importante que es para una persona o para un chico en algún momento aprender a maniobrar un cuchillo sin cortarse, ¿ya? Y poder utilizar un instrumento eléctrico en la casa sin causar algún estrago o algún daño. Entonces, luego ahí las estrategias tienen que ver con esa especificidad, con el ámbito del profesional o el terapeuta, con el perfil de fortalezas y debilidades que tenga el niño, con las áreas cognitivas que tenga rezagadas o retrasadas y que sean importantes que adquiera en su marco del desarrollo, en su edad, en su contexto, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, bueno, esto no lo voy a... les va a quedar la evaluación, o sea, la grabación, perdón. No lo voy a leer ni profundizar porque son cosas que ya he ido relatando un poco, ¿cierto? Pero hay que entender, y ahí también es abrir todo un gran ámbito o tópico casi para un ramo, ¿cierto? Que es lo que hoy día ya se maneja en términos de evaluación neuropsicológica, ¿ya? Casi desde la construcción de pruebas en adelante, los principios psicométricos de construcción de pruebas, para después entender cómo se interpretan los puntajes, qué pruebas son más susceptibles de requerir baremos o estandarizaciones culturales, cuáles son más universales, de uso más universal. Luego, otro elemento es la aplicación de los instrumentos, ¿cierto? Volverte hábil en la administración de un instrumento. Y después otro gran camino, ¿cierto? Y gran destreza que uno va desarrollando es cómo lo interpreta. Ya es cómo tomas el resultado en este test o en distintos tests junto con todos los otros antecedentes del niño o de la niña para llegar a un informe, una devolución de resultado que sea pertinente, que sea adecuado y coherente, ¿cierto? Y después de esa evaluación neuropsicológica, ya podemos establecer una intervención que puede ser más apropiada o más adecuada, ¿ya? Bueno, aquí vienen las etapas, esto un poco ustedes lo manejan en términos globales, ¿cierto? Porque son en el fondo casi etapas transversales de cualquier proceso de evaluación. Acá hay algunas cosas que pueden ser más específicas a esta, digamos, esta área particular. Pero hay cosas que son transversales, que obviamente uno las tiene que manejar y aplicar en cualquier contexto cuando trabaja con niños y familias. Ya lo de la anamnesis, el asentimiento, o sea, primero el consentimiento informado, firmado por parte de los papás cuando uno va a evaluar a niños. Y hoy día lo que se está trabajando mucho es el asentimiento, ¿cierto? Si por mucho que el papá me haya firmado el consentimiento, si yo veo que el niño ingresa a mi consulta, a mi salita, a mi box, a lo que sea, y veo que el niño está en una franca actitud oposicionista, que no está con un ánimo proclive para yo bombardearlo con una prueba, tendré que tener la suficiente habilidad clínica para parar esa evaluación, ¿ya? Y ahí nuevamente hacemos esa distinción. Entender que lo clínico, cuando uno dice uno no hace clínica en la escuela, estamos hablando de psicoterapia clínica, ¿ya? Pero un psicólogo que trabaja en una escuela, cuando llega un niño a tu salita, ¿cierto? O a la oficina que tienes en la escuela y tienes que evaluarlo, obviamente que ahí se requieren destrezas clínicas, po. O sea, ¿cómo establezco el rapport con el niño? ¿Cómo tengo que observar la afectividad de ese niño, si está en condiciones o no de aplicarle ese día un test? ¿Ya? ¿Cómo me preocupo si el niño viene tomado desayuno, si durmió o no durmió en la noche, si está triste, si le da miedo la evaluación? Entonces, todas esas habilidades
Son habilidades clínicas que son transversales en el psicólogo, ¿ya? Ahora, claro, en la escuela uno no realiza psicoterapia clínica, que es distinto, ¿ya? Felipe. Profesora, es que me surgió la duda porque era algo que había estado pensando estos últimos días. Lo que pasa es que estuve indagando un poco sobre lo que tenía que ver con las microexpresiones en los días anteriores y surgió el concepto de rapport. Pero el concepto de rapport era elaborado como, o era utilizado en contexto de oratoria. Entonces me dejó un poco confundido y me puse a pensar si quizás será más adecuado llamarlo netamente vínculo terapéutico, dado que el concepto igual puede tener otro tipo de interpretaciones dependiendo de la disciplina Sí, en la que se sí. utiliza. Sí, absolutamente. Tú sabes que ahí en el fondo casi como destrezas clínicas que también están asociados o son más visibles o más explícitos, como en lo propio de la psicoterapia clínica, aparecen como todos estos conceptos: motivo de consulta, co-construcción del motivo de consulta, el setting, el rapport, el vínculo terapéutico, ¿ya? De hecho, la palabra psicodiagnóstico propiamente tal, ¿cierto? Cuando uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre evaluación psicológica y psicodiagnóstico? ¿Ya? Incluso es una duda que después les surge a ustedes en los informes de práctica. En el informe de práctica, por ahí hay un esquema de informe que se le pide de la escuela que hace una distinción entre evaluación. Primero tienes que llevar a cabo la evaluación en una persona, en una comunidad, en una escuela donde estés, y después viene como el diagnóstico. Y entonces, por ahí surgen estas distinciones. Bueno, eso es el diagnóstico, lo mismo que psicodiagnóstico, y el psicodiagnóstico, lo mismo que evaluación psicológica. Bueno, hay que un poco entremeterse ahí en la historia, ¿ya? Ir viendo cómo han evolucionado estos conceptos, que en algunos casos se han diferenciado y en algunos casos se siguen tomando como homólogos, ¿ya? Por ejemplo, uno de manera casi transversal hoy día a veces habla de psicodiagnóstico, hasta en psicología laboral, ¿cierto? Le va a aplicar un psicodiagnóstico para ver si la persona calza con el perfil laboral, ¿ya? Después se le sacó el psico y era solamente diagnóstico, que es como un término más transversal. Pero en el fondo, alguien más ortodoxo te podría decir no, porque en realidad psicodiagnóstico se refiere al diagnóstico psicoterapéutico propiamente tal, que se hace en el marco de una condición clínica que devino de hecho del lenguaje médico, lo instaura Freud, ¿ya? Y de ahí surge el concepto de psicodiagnóstico, ¿ya? Entonces, si alguien es muy ortodoxo, te va a decir, no, mira, eso es solamente para referirse a psicoterapia clínica y de hecho solo desde la línea psicodinámica, ¿ya? Pero alguien podría decir, mira, pero en realidad eso es de historia, eso sucedió como hace 60 años atrás. Hoy día por lo general se entiende como homólogo para cualquier área cuando uno realiza un proceso de evaluación en el marco de la psicología o incluso de la psiquiatría, o incluso de otras áreas de la psicología, hablar como de psicodiagnóstico, como del diagnóstico desde la esfera psicológica. Y uno podría decir, ya, ok, ya. Lo mismo con lo que dices tú, ¿cierto? Cuando uno dice vínculo terapéutico, bueno, profe, pero eso es eminentemente clínico, ¿cierto? Es como de psicoterapia. En la escuela podría hablar, si usted me dice que en la escuela no se hace psicoterapia clínica, podría hablar de vínculo terapéutico con el niño. Yo te diría, quizás, no sé si, como nuevamente el lenguaje ortodoxo, no sé si sería tan adecuado en el contexto escolar hablar de vínculo terapéutico, pero alguien podría decir que un psicólogo en una escuela no genera un vínculo con un niño y que ese vínculo puede terminar siendo terapéutico sin llegar a ser psicoterapia clínica. ¿Qué creen? Totalmente, pues profesora. Hay Absolutamente. profesores o entidades que sirven como figuras de resiliencia también en muchos casos. Absolutamente. ¿Cierto? O sea, yo podría, de hecho, los grandes terapeutas en las escuelas, ¿cierto? Cuando una escuela es bien entendida y no ha gestado abuso, ¿cierto? Maltrato, las grandes figuras de resiliencia para muchas generaciones de niños que eran vulnerados de su casa eran los profesores. Era un adulto responsable que le ponía límite, pero que a la vez era afectuoso, ¿cierto? Que no lo transgredía, y era la figura con el tipo, el adulto que estaba 8 horas al día, el niño mirando en la sala, que era el profesor. Muchas veces, cuando se hacen estudios de resiliencia, aparecen las figuras como de los profes de aula, ¿cierto? Los profes como a la antigua, ¿ya? Y alguien me puede decir, bueno, eso en términos de la fenomenología, de la experiencia vital, ¿no terminaba siendo un vínculo terapéutico? Por supuesto, ¿ya? Ahora, no estamos, no en el marco de una psicoterapia clínica como cuando uno va a un psicólogo a hacerse terapia. Entonces, ahí entra como este juego entre el desarrollo histórico de los conceptos, los enfoques, las miradas, si nos vamos a quedar como en una postura
ortodoxa o desde una cosa como más integral, más como fenomenológica de entender ciertos contextos y ciertos procesos, ¿ya? Y ahí entra este tema del rapport, del motivo de consulta, del vínculo. Obviamente uno en todos lados hace vínculos, o sea, cualquier psicólogo con un buen desarrollo personal, ¿cierto? Lo primero que tienes que tener antes de ser psicólogo, estar más o menos estable tú, pues, o sea, no ser psicópata tú, ¿cierto? Y en cualquier contexto, desde ese desarrollo personal hacia lo profesional, uno genera vínculos, ¿ya? En la escuela, en el contexto de trabajo, siendo o no siendo psicólogo, terapista o terapeuta propiamente tal, ¿ya? Así que eso es lo que le puedo decir. Bien. Chicos, vamos a dejarlos hasta acá para no extendernos más. Son las 12:40. Quedan un par de diapos que las vamos a terminar de ver rápidamente, porque son poquitas ya las que quedan, un par de acotaciones. Y la próxima clase, la clase del miércoles, vamos a adentrarnos en el tema específico de discapacidad intelectual, que tal como les he mencionado es, digamos, la condición de neurodesarrollo que es más, que guarda relación directa con el ejercicio profesional, ¿ya? Tanto para la evaluación psicológica, los procesos de evaluación, de aplicación de instrumentos, de diagnóstico, de psicodiagnóstico, como queramos ponerle, y de la intervención dentro del marco de los programas de los proyectos de integración escolar de la escuela. ¿Ya? Así que nos vamos a entrar en eso. Espero poder revisarlo todo esa clase, porque si no ya nos atrasaríamos. Les voy a habilitar ya el caso formativo, el que va sin nota. Ya les voy a habilitar en el aula el caso, los antecedentes de un caso. Les voy a habilitar también un video. Les pido por favor que en sus horas de trabajo autónomo que tienen asociado a la asignatura, vean ese video para que lo podamos comentar la próxima clase y ya empiecen a leerse el caso formativo, ¿ya? Que yo les voy a habilitar, ¿ya? Profe, Dígame. ¿grupos de trabajo de cuánto? Ay, eso no se los he mencionado, no, ya. Déjenme revisar el número exacto de integrantes en el aula para especificar cuántos son, ya, pero debería probablemente ser unos grupos con la misma cantidad de integrantes del semestre pasado, ya, quizás se pueden. El semestre pasado creo que dimos de 6 a 7, ¿o no? De 6 a 8. 5 a 8. De 6 a 8, profesora. De 6 5 a a 8. 8, ya. Yo creo que igual voy a verificar el número de alumnos en el curso, pero yo creo que ya si quieren adelantarse, empezar a formar grupos, más o menos con esos márgenes, ya entre 5 a 8 personas, 5 mínimo, 8 máximo, para empezar a trabajar en los análisis del caso, ¿ya? Vamos a hacer uno que es formativo y ya después más adelante les voy a entregar, o sea, ni tan adelante, si nos quedan poquitas clases, el que va a ser evaluado, ya el que tienen que armar con una pautita, que van a aparecer estas mismas cosas que hemos revisado en clase, y ese va a ser con nota y por ahí también después viene la prueba. Ya voy a revisar bien el cronograma para ajustarnos a lo que haya que ajustarnos y tener esas evaluaciones. ¿Ya? Profe, Dígame. entonces el video y el caso tenemos que tenerlos para la próxima clase o el lunes próximo. No, para la próxima clase. El video es cortito, ¿ya? Ya. O sea, durará como 15, 20 minutos para que los vean, para que entendamos también esa discusión en el marco de lo que vamos a ver en la próxima clase. Les sirve también para el análisis de caso, para los dos que vamos a tener, el sin nota y el con nota, y La versar prueba sobre todas estas cosas. La prueba Ya, se mantiene en la misma fecha, ¿cierto? hasta el momento sí. A no ser Ya. que veamos que estamos medio atrasados, que están medio complicados, se podría levantar una moción, pero hasta el momento no deberíamos. ¿Ya? Pero igual yo voy a revisar el cronograma para ver cómo vamos con los contenidos. Y espero poder... Porque sale para el 6 de septiembre, para el próximo lunes. Hoy día es 30. Ya. Sí, estamos ya como encima porque tendríamos que terminar el miércoles con el caso formativo. Sí, igual se nos vino como encima se nos pasaron las clases. Veámoslo, vean, analícenlo también ustedes. Si creen que es muy encima, podríamos conversar, correr la fecha de la prueba, ya, pero tengan en cuenta que
Terminando conmigo, clase siguiente, bueno, por ahí también hay unos festivos, ¿cierto? Nos topa con la La semana de última clase con septiembre. usted el 20 de septiembre, que es el envío de casos. Ya, Porque solo aparece eso, no aparece nada más cronometrado en el cronograma. ya. Claro, entonces en el cronograma, hasta ahora la prueba sería el próximo lunes, que ya estamos casi encima. Todavía nos falta el análisis del caso formativo. Después tendría la semana de vacaciones de septiembre y ahí venía la entrega del caso. Entonces tendrían como tiempo esos días, esa semana de septiembre, para el análisis de caso. Pero si consideran necesario, podríamos correr la prueba para de vuelta a las vacaciones de septiembre, ¿ya? Pero tendríamos que ahí cotejar un día que estén todos de acuerdo y considerar ustedes también que luego ya parten con la siguiente sección del ramo, que es la parte de clínica adulto. Ángela, Pamela. Sí, profe. Entonces, a ver, entonces para sintetizar, quedaríamos para la vuelta probablemente la prueba, ¿o no? No, lo que yo le estoy diciendo es que hasta el momento el cronograma es el que siempre hemos tenido. El próximo miércoles, o sea, este miércoles deberíamos terminar de pasar materia. Si nos atrasamos, por último, yo reduzco la parte que no sea fundamental para esta parte, ¿cierto? Pero con los contenidos que revisemos hasta el miércoles, ustedes tendrían jueves, viernes, sábado. Además, las clases anteriores que ya deberían haberlas repasado, estudiado, tomado apuntes, ¿cierto? Para dar la prueba el lunes 6, que es el próximo lunes. Ese es el horario que está, digamos, el cronograma que tenemos hasta la fecha. Después, el próximo miércoles, después de la prueba, hay supervisiones, porque ya les voy a haber entregado el caso con nota. Después tenemos vacaciones de septiembre y de vuelta ustedes deberían entregarme ese caso, ¿ya? Ese es el cronograma. Ahora, evalúenlo ustedes, porque a mí en realidad no me afecta, ¿cierto? Pero si ustedes como alumnos ven que a lo mejor sí es necesario quizás retrasar la prueba que vendría el próximo lunes, plantéenme una propuesta, ¿ya? Pero tiene que estar el 100% del curso de acuerdo y proponer una fecha posterior para que rindan esa prueba. ¿Sí? ¿Se entendió? Sería después Ok, que los delegados le manden un correo mejor, pues, y Sí. que se no, es que pongan no, Por eso, no, no, organícense ustedes. Si están todos de acuerdo, podemos evaluar sí, un aplazamiento de la prueba, ¿ya? sí, Si por eso le consideran que quería no, hacer la, que van bien, la pueden hacer el lunes, igual, pues. Si las pruebas igual, ¿no? por eso le quería, por eso le quería hacer la pregunta. Y ahora la pregunta del millón es, esta prueba es texto clase, las dos, ¿hacia dónde la va a dirigir? Para poder evaluar la propuesta. Tal como se planteó al principio del semestre, los contenidos de las clases y los contenidos de los textos que iban apoyando lo que íbamos revisando en clase, ¿ya? Ok, Ahora, no es tampoco cosas hiper específicas. Ya, yo no les voy a preguntar así como qué sustancia concreta, no, o sea, parte de las cosas que a mí me interesa son las cosas más fundamentales, que probablemente las voy a consultar en la prueba. Algunas, claro, son un poco más específicas que otras, pero durante las clases igual hemos ido viendo, haciendo pinceladas de cosas bien específicas. No sé, lo más hiper específico, eso obviamente no lo voy a preguntar, sino cosas que a mí me interese que ustedes se queden a partir de lo que hemos visto, cosas más transversales. Entonces, no es que se tengan que aprender todo de memoria, pero sí ir a haberme seguido el hilo un poco de las cosas fundamentales que fuimos revisando en todas estas clases. ¿Ya? perfecto, profe, ya. Entonces, por eso, nos evalúenlo vamos a como ocupar, curso. sí, nos vamos a ocupar de eso y le vamos a hacer llegar un correo Claro, y con una propuesta y usted nos hace el exacto, comentario. sí. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Eso. Pamela, usted me Bueno, había mandado un correo. sí, profesora, le había mandado un correo. Lo que pasa es que tengo entendido que, bueno, usted era la coordinadora del ramo de taller de intervención inicial. Sí. Y ahora también.
Y yo no pude tomar el taller de intervención intermedia y no he tenido ninguna respuesta por parte de la jefa de carrera y no tengo ninguna nota en el ramo de intervención inicial. No, pues no te va a aparecer porque estás con nota P, pero las notas ya se fueron. O sea, tus notas ya están, no te van a aparecer porque se pidió nota P en el sistema. Yo te las puedo mandar, no hay problema. Ya, que quería saber también si yo o sea, tendría algún problema en tomar este ramo porque la verdad en el sistema no lo pude tomar y al parecer no me han dado ninguna respuesta, no he podido hablar con nadie tampoco. Ahora voy a hablar con vicerrectoría a ver si me pueden decir algo, pero como le digo, no he tenido ninguna respuesta, entonces no sé si puedo dar las evaluaciones. Eh, Pamela, eso es solo un tema de tiempo, porque nosotros mandamos el acta con tus notas, en la medida que tú pediste nota P para aplazar las notas, tú diste las evaluaciones, tus notas se fueron y como ya no se fue por sistema informático, por el sistema web, todo eso se hace a mano. Entonces, te mandamos tus notas, lo visó la dirección de escuela, la Patita lo mandó a dirección de docencia, que es la unidad que se hace cargo de eso, y ahí se tienen que validar. Entonces, en algún momento tienen que habilitarte para que tú puedas tomar el ramo. Si ya pasaste la fecha por la cual se toman los ramos en el sistema informático, ya sea en la toma o en la retoma, después eso también se hace en papel. Entonces, pero todavía no tienes habilitado la opción de tomar este ramo. Eh, pero Ya, déjame averiguar justamente por el tema de la evaluación. Mira, no hay problema en que des la evaluación. Si ustedes deciden que la prueba va igual el lunes, tú igual tienes que dar la prueba. ya, Yo te lo voy a validar y una vez que ya seas oficial en el curso, tus notas también se van a validar como corresponde, ¿ya? ya, Ahora, ok. el por qué todo eso está retrasado es netamente un tema burocrático de las instituciones como las nuestras, ¿ya? Más cuando se hace a mano, ¿ya? No es algo que la directora de escuela no esté haciendo, sino que es solamente el lentecimiento de los procesos internos, ¿ya? Ya, Pero todo eso se hizo, o sea, aunque le escribas 1000 correos a la directora de escuela, te va a responder lo mismo, porque en el fondo eso ya se fue a dirección de docencia, y allá, imagínate, ven todas las carreras de toda la universidad, deben haber un montón de otros alumnos de distintas carreras en tu misma situación, entonces todo eso se hace a manito, pues es pura, es tiempo nomás, ¿ya? ya, profesora. Ya, lo otro que quería consultarle es que su ramo no fue el único, el otro ramo fue una certificación. ¿Igual tengo que esperar o tengo que hablar con la profesora también de ese ramo? Eh, O sea, si vas a dar evaluaciones, coméntale a los profes, a los coordinadores. Ya, ¿Sabe, profe? ya, Mire, yo estoy atrasado no estoy oficial en las asignaturas porque presenté nota P y eso se hizo que se retrasara mi cierre de acta y como no se cerró el acta en ese periodo, estoy atrasada en la toma de ramo y eso se está haciendo hoy día de manera manual, entonces yo todavía no aparezco oficial en las asignaturas. Entonces, coméntaselo a los profes para que estén en antecedentes, ya, eh, pero en algún momento eso se va a activar y vas a aparecer en el sistema, te van a decir que tomes ramo, probablemente por mano, por papel, pero en algún momento eso se tiene que regularizar. ya, ¿Ya? profesora. Muchas gracias. Ok. Leticia, Profe, la última duda, ¿usted sabe si vuelta de la semana del 18 hay semana de receso? Porque o si no, para no dejarla pasar semana. O sí, si no, para nosotros no tomarnos semana de receso y ir viendo las opciones. sí, probablemente casi siempre los alumnos a través de la federación, cuando hay como receso, la semana posterior la piden como liberada o o algunos días, ¿cierto? Con el fondo para que no le implique estar estudiando esos días. Ya no sé. Tómenlo en cuenta, eso que siempre aparece cuando viene una semana de receso. Entonces, ahí yo se los dejo a la opción de ustedes. Si ustedes quieren hacer la prueba el lunes como está fijado y se consideran como que ya han estado estudiando toda esta semana y quieren darle el lunes, no hay problema, la hacemos el lunes. Si quieren retrasarla de vuelta de vacaciones, también yo accedo, pero ahí tienen que estar ustedes de Nosotros acuerdo como podríamos estudiantes. Sí, proponerle fechas, po. sí, sí. Ya, Y profe. tienen que estar de acuerdo que en el fondo, si es para el lunes de vuelta del receso, todos están de acuerdo con eso y nadie en el fondo lo va a objetar. O a lo mejor no la quieren dejar para el lunes, lo quieren dejar para el miércoles, ¿ya? Pero ahí tienen que ir viendo que no se nos vaya a chocar con las clases que vienen con la otra profe, con la Luzmenia, ¿ya? O a lo mejor vean un día que tienen libre después de esa semana, a lo mejor no el lunes necesariamente, un día que tengan libre
que yo pueda dejar habilitada la prueba, ¿ya? Yo la prueba sí queda habilitada o la jornada que corresponde, o en la mañana o en la tarde, pero no todo el día. En el fondo es jornada de clase, que lo podemos mover en algún espacio, pero no va a estar días enteros o varios días, ¿ya? Eso sí, para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Así que evalúenlo como grupo y después me hacen llegar alguna propuesta, ¿ya? Al correo. Eso, chicos. Ya pasé. Ya, terminamos por hoy. ¿Dejé de grabar o no? No.